llega a América, pero dice, estoy en la tierra del Gran Khan. Y la tierra del Gran Khan para los europeos eran los kanatos musulmanes del estepa euroasiático, los khanes. Y entonces él creía que estaba cerca de la China, porque ahí estaba la península de América del Sur, al sur de la China, y entonces Colón veía el Asia y veía a los indios y decía, son asiáticos, y le puso indios por la India de Nehru, no porque se le ocurrió poner indios, le llamó indios. Miren qué notable, O'Gorman muestra muy bien la etapa asiática del descubrimiento, diciendo, en realidad los europeos no veían América, veían el Asia, y entonces proyectaron la Europa sobre esos asiáticos, y por eso le pusieron India. Las Indias, estas eran occidentales y las otras eran las Indias orientales. Colón creía que estaba en el Asia. O'Gorman dice, fue el momento asiático de la conquista de América. Pero yo le diría a O'Gorman ahora, lo que pasa es que esos habitantes que descubrieron los españoles eran efectivamente asiáticos. Eso es un ir más allá de O'Gorman, un gran historiador. Porque O'Gorman quiere decir, le plastificaron el Asia a los indios, pero los indios no eran asiáticos. Sí, eran todos asiáticos, porque habían venido de la India, del antiguo continente. Pero lo interesante es que Colón estuvo 4 viajes, y en el último, en 1503, llegó a Panamá, y entonces le dijeron, del otro lado hay un gran mar, y como América está un poco tirada, le puso el Mar del Sur, al Pacífico. Pero dijo en su diario a bordo, estamos a 10 días de navegación del Ganges en Panamá. ¿Qué visión tenía Colón? Que estaba aquí la península al sur de la China, y Panamá estaba a 10 días de navegación del Ganges, que es la India. O es decir, Colón no descubrió América, estuvo siempre en Asia. Y Américo Vespucci, que pasa por el que dice es un nuevo mundo, dicen que ya descubrió América. Tampoco, porque Américo Vespucci, a nombre de los portugueses, salió de Portugal hacia la gran cuarta península de Asia, la península arábiga, la península de la India, Indochina y esta cuarta. Y entonces quiso ir a la cuarta península asiática. Lo que pasa es que llegó al Ecuador y no se había terminado la península y seguía, y se llevó al sur del continente nuestro y vio unas patas así en la nieve, porque los indios del sur se forraban las piernas por tan frío que hacía, pero Américo Vespucci creyó que eran sus patas, y entonces eran gigantes aquellos indios, y le llamó Patagonia, los patones. Pero él dice, esto es el nuevo mundo. Es decir, la península esta asiática es tan grande que es un nuevo mundo. Pero no pensó que era América todavía. América va a ser descubierta de 1505 a 1507, y ahí entonces ya se empieza a tener conciencia. Bien, la salida de Europa la va a hacer España, no Portugal. ¿Por qué? Portugal cuenta con la geopolítica del pasado, pero en cambio España es la que descubre el Atlántico, y va a ser, hasta hace muy poco o todavía presente, el nuevo centro geopolítico de la historia. El Mediterráneo era un pequeño mar